A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches, estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy pues vamos a atender el tema que de una u otra forma ha ocupado a los costarricenses desde el día de ayer, pero aquí en Sin Rodeos vamos a hablarlo en dos direcciones, una desde el campo legislativo y la otra desde el campo judicial. ¿Qué es lo que efectivamente sucedió ayer en la Asamblea Legislativa? ¿Una cortina de humo, literalmente, o es una confusión lo que se dio en la Asamblea Legislativa? Desde hace ya 2 semanas aproximadamente se había agendado el día de hoy al diputado Dragos Dolanesco, con quien vamos a estar hablando para tratar de entender qué pasó en la Asamblea Legislativa, pero también qué pasó con él, señores. ¿Qué fue lo que sucedió ayer con el diputado? Vamos a entrar de forma directa en corrillos de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, hay quienes dicen que negoció con Casa Presidencial para hacer lo que se hizo y que prácticamente para ayudar al presidente de la República. Pues vamos a ver si eso es cierto o no, según la versión del señor Dolanesco, entre otras cosas que vamos a ver el tema de la prueba. Si efectivamente hubo mano criminal o no, si se filtró o no la prueba. Pero más que eso, también me acompaña una ex jueza, secretaria adjunta de Citrajud, Sindicato de Jueces de Costa Rica, con quien vamos a hablar sobre la legalidad de ese tema. Así es que quiero agradecer la presencia aquí del diputado Dragos Dolanesco y de la señora ex jueza penal, doña Sonia Sandí. Muy buenas noches a ambos. Doña Sonia, buenas noches. Muy buenas noches. Y buenas noches, señor diputado. Muy buenas noches, doña Isabel, doña Sonia. Gracias por la invitación y para poder conversar sobre muchos temas. Por supuesto, yo creo que aquí, dado la circunstancia de lo que se dio el día de ayer, creo que vamos a tener que darle un giro a la situación. Pero antes de entrar al tema más personal de lo que sucedió o no sucedió con el señor diputado, yo quisiera escucharlos a ambos. ¿Qué creen ustedes que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa, donde hoy, pese a toda la discusión que se ha dado con politólogos, gente con lo penal y diputados presentes, miembros de la comisión, los abogados del presidente de la República dice que acudirán a la Sala Constitucional para pedir la anulación de lo que se dio el día de ayer en la Asamblea Legislativa? Así es que, ¿qué creen ustedes que sucedió ayer? Don Dragos, inicio con un actor de primera voz, miembro de la comisión. Adelante. Bueno, primero que todo, yo quiero que en realidad nos enfoquemos en por qué fue que llegamos a donde tuvimos que llegar y hasta donde tuvimos que estar, ¿verdad? Estamos hablando de un decreto inconstitucional que roza con la ilegalidad, ¿verdad? Que fue en 3 ocasiones rechazado por el Mideplan en las diferentes etapas y que el presidente de la República seguía tratando de pasarlo de una forma u otra. En un principio se llamaba UPADIA, terminó llamándose UPAD. Se pasó leyes y decretos dentro de Casa Presidencial, doña Isabel y queridos costarricenses que nos están siguiendo, para publicarlo. El decreto es firmado en octubre y lo publica hasta el 17 de febrero, o sea, lo tuvieron escondido durante 4 meses, esperando el momento idóneo para sacarlo. Un decreto que no lo digo yo, lo dice el Colegio de Abogados, lo dicen abogados constitucionalistas, que fue ilegal e inconstitucional, y que el mismo Mideplan, don Jorge Ortega, llega y decía, y le reprochaba a Casa Presidencial que no era necesario crear esa UPAD, ya que ya tenemos SINERUVE
y tenemos el INEC, que daban ese funcionamiento de dar todos esos datos a Casa Presidencial. No existía la necesidad. Ahora, el show que ha querido montar Casa Presidencial y todo lo que se ha dado origen alrededor, primero, de que no quería venir, que era inconstitucional que el presidente viniera a la Asamblea Legislativa, aduciendo que estábamos interpelando. No lo estábamos interpelando, eso no está dentro de las facultades del plenario, pero sí podíamos traerlo como una comisión investigadora sobre el tema de la UPAD. Tema de la UPAD que termina siendo un escándalo de tal proporción que la Fiscalía General de la República allana Casa Presidencial. O sea, nunca antes en la historia patria la Fiscalía había allanado Casa Presidencial. 8 funcionarios afuera, hablando de ministros, viceministros. El mayor show político del año pasado, que si no hubiera sido por la pandemia, quién sabe en qué hubiera acabado el tema de la UPAD. Y ahora el presidente sale lavándose la cara con un tema tan trascendente que para mí fue una chota, porque ahora podemos discutir sobre el tema de por qué es que sale el tema de la clave, ¿verdad? Ahora resulta que ese es el tema medular de una investigación tan seria, tan importante que se está dando, tanto en la Asamblea Legislativa de mis compañeros que están haciendo en la comisión un estudio serio que hemos investigado seriamente, y por parte, me imagino, del Poder Judicial, que también están haciendo su trabajo por aparte. Definitivamente. A su juicio, doña Sonia. Sí, yo considero que lo que ocurrió ayer fue que una comisión de la Asamblea Legislativa válidamente, yo considero que es válido que una comisión llame al presidente. Constitucionalmente la Asamblea Legislativa está autorizada para nombrar este tipo de comisiones y llamar a comparecer a aquellas personas que se requiera para una investigación para lo cual ellos están autorizados. Considero que efectivamente se utilizó esto para, de alguna manera, utilizar aspectos que son circunstanciales, pero que no son el meollo, el centro del asunto, precisamente para diluir la atención de los costarricenses de lo que sí es importante. Y entonces, aquí lo grave y lo importante es que el señor presidente de la República hizo un decreto violentando la Constitución política, violentando normas legales y penales que prohíben invadir el ámbito de intimidad de los costarricenses, y sin embargo él lo hace. Cuando esto es descubierto, inmediatamente, aproximadamente 5 días después, lo deroga, pero eso no significa que ya la acción está realizada. Y la comisión, al igual que el Poder Judicial, a través del Ministerio Público, están investigando. Cada una pues tiene sus objetivos. Sin embargo, ¿qué ocurrió ayer? Ocurrió que algo que es circunstancial, como es el hecho de que el señor Dragos le hiciera ver una enumeración de un código, de un teléfono, sirva para que hoy día se monte todo un show y que estén llenas las páginas en las redes sociales hablando de eso y no de lo que realmente es importante, de lo que es grave, de lo que está en juego, que es la protección de los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Yo creo que sí se ha hecho se ha tratado de hacer una cortina de humo también con el tema de si es constitucional o si no es constitucional que se llame al señor presidente. Yo considero que es válido que la comisión lo haya llamado y que él tiene pues el deber de comparecer y dar explicaciones a los costarricenses con una salvedad. La salvedad es que él está acusado
penalmente por delitos relacionados con la creación de ese decreto y por lo tanto él tiene el derecho, la ley le da el derecho de abstenerse. O sea, él perfectamente pudo haber ido ayer, cumplir con eso y abstenerse. Es un derecho que él tiene, pero él decidió hablar. Él decidió hacer manifestaciones y contestar. Pues ahora vamos a ver si eso en alguna medida contribuye a la decisión que están tomando sus abogados de ir a la sala constitucional, pero en un minutito lo vamos a ver. Don Dragos, ¿qué hay detrás de las declaraciones de don Dragos? Como diputado y miembro de la comisión dice, voy a ser fuerte con mis preguntas, presenta las fechas, la forma en la que se hace lo del decreto y la publicación del decreto, y a la vez, cuando usted sale con el tema de la clave, y voy a ser muy directa, usted ha dicho en el transcurso del día que fue como una chota, ¿sí? Que usted nadie le filtró información. Ok, vamos a poner en contexto. Vamos a ver. Si yo tuviera acceso real, verídico, de la información de lo que se está investigando en el Poder Judicial, ¿ustedes creen que yo iba a quemar la información y no iba a utilizar esa información para hacer preguntas incisivas, directas, que me imagino que debe estar en ese expediente, y no solamente llegar y decir y tirar una clave ad hoc, ¿verdad? Porque a lo mismo pudo haber dicho 1111 o 000, ¿verdad? Yo lo único que hice fue citar una de las 3 claves, que es las claves que se le llama a los olvidadizos. Y lo que estaba haciendo era chota del presidente, porque hace unas semanas había salido diciendo que se le habían olvidado las claves. Entonces es de ahí donde él llega y le digo, oiga, y no es 1, 2, 3, 4, 5, 6 la clave, que para mí eso es una clave como para un chiquito, ¿verdad? Él se molesta y me dice que es ahí donde está la mala intención de la pregunta, y sigue la comparecencia normalmente, para que hora y media después me dé cuenta yo, por redes sociales, que la señora fiscal general manda a abrir una investigación con la OIJ y yo ni sabía. Para ver quién filtró la información a su persona. Yo ya he dicho en repetidas ocasiones que estoy en la mayor disposición, que si me necesitan yo voy y me presento. Es más, ya yo he ido varias veces a la Fiscalía General de la República a poner denuncias de las barbaridades que ha hecho este gobierno, y evidentemente han sido clamar en el desierto, ¿verdad? Porque no he tenido reacción de la señora fiscal general, al igual como seguimos esperando a ver qué pasa con el cementazo, qué pasa con el llamberazo, a ver en qué termina el tema de la UPAD, porque aquí pasa y pasa el tiempo con temas candentes, medulares, donde se ha robado miles de millones de los costarricenses, y ahora resulta que porque yo leo una clave ad hoc que termina siendo, parece, no, porque no lo sé, que era una de las claves del presidente de la República, yo no tengo la culpa que el presidente de la República guarde los secretos de Estado con una clave que es una de las más pirateadas del mundo entero. O sea, para mí era una chota. Ahora, si los demás medios y los abogados y los amigos del PAC... No sé, casi que hay que preguntarle cuál va a ser el mayor ahora el domingo, entonces. Y no, pregúnteme, 37, 55, qué sé yo. Alguno va a salir, pero eso fue de las cosas más graciosas, pero también al mismo tiempo es que tenemos que reflexionar nosotros como sociedad, de enfocarnos en lo importante, no de las cortinas de humo que nos tira el PAC. Seamos sinceros, estamos hablando de un partido corrupto, que ha sido condenado no una vez, 2 veces en estrados judiciales. Está debiendo 900 millones al Tribunal Supremo de Elecciones y no sabemos cuándo lo va a terminar pagando, de las estafas de los contratos falsos del 2010. Y yo, que estoy en la comisión de estafas del PAC, no se investigaron ni los contratos falsos, doña Isa, del 2006 ni del 2002, donde ya había una línea de contratos falsos, que eso va a salir en las próximas semanas,
donde el PAC, desde su propia génesis, viene estafando al heraldo público, ha venido estafando al pueblo costarricense, no solamente con sus discursos hipócritas de ética y moral, sino también con el dinero de todos los costarricenses que pagamos y que ellos han estado cobrando. Yo calculo que solamente en la campaña del 2006 lograron derivar alrededor de 400 millones de colones. 400 millones de colones en el 2006. Y nadie ha ido aún a investigar eso. Y nosotros en la comisión tenemos los contratos falsos, que son idénticos a los contratos del 2010. Yo quiero ver a la fiscal general de la República, a ver si va a pegar el brinco, también como lo hizo tan rápido con respecto a 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, hace unas pocas horas publicó un video donde dice que la prueba está en custodia, que no hay ningún problema y que prácticamente es imposible que se utilice la prueba o que se abra esa prueba, porque aquí trajimos a doña Sonia para que nos ayude a comprender un poco. Doña Sonia, cuando se toma una prueba y se lleva a estratos judiciales, existen dos formas. Una que es con sello y tengo entendido que otra no. O que por lo menos no se rompe un sello para poderla atender. ¿Qué pasa en un caso como este? Bueno, me imagino que a lo que se refiere usted es a la cadena de custodia. A la cadena de la custodia. Prueba. En ciertos delitos, cuando se hace un decomiso de objetos, puede ser dinero, puede ser drogas, puede ser alguna sustancia, es necesario que inmediatamente se resguarde la cadena de custodia de esa prueba. Por ejemplo, en este caso, esos teléfonos tienen que estar debidamente custodiados desde el preciso momento en que fueron decomisados. Entonces, lo que hace la autoridad es sellarlo, ponerle sellos en un sobre, y solo es abierto en presencia de todas las partes y con la autorización de esa autoridad. En cuanto a la clave del teléfono, eso no tiene ninguna incidencia con respecto a la prueba. Yo en este momento, porque la investigación es privada, solo se sabe pues lo que a veces transmiten los medios, desconozco si el teléfono ya fue abierto o no, sí supe por medios informativos de que le habían pedido las claves, que al inicio dijo que no las sabía, pues parece que el abogado las dijo, pero esto de la clave no incide en la legalidad y en la prueba, en que vaya a tener algún vicio, porque alguna nulidad. Quienes dicen, señora expuesta, hay quienes dicen que gracias a esa intervención del señor Dolanesco, se echó a perder la prueba, número uno. Hay quienes dicen que definitivamente esto es una burla y que lamentablemente, bueno, escuchamos al señor presidente de la República ayer decir, bueno, cuando se hizo el decomiso en Casa Presidencial, me pidieron las pruebas y yo las di. Cuando ya van, se dice y dan la autorización para abrir los teléfonos, lo llaman y le dicen que si puede dar las claves. Un año después ya él se le había olvidado, ¿ok? Entonces, pero esa fue la respuesta que él da y acusa al señor diputado, al menos le dice, usted está actuando de mala fe. ¿Por qué? Porque aquí los únicos que saben si esa clave es real o no, o se está utilizando el tema del 1, 2, 3, 4, 5, 6 para generar otro tipo de episodios, otro tipo de diálogos, y en este caso solo es el señor Dolanesco, que él dice, fue una chota, a mí nadie me la dio, pero yo entiendo como comunicadora que usted muere con las botas puestas y jamás revela una fuente. Entonces no puedo emitir criterio jamás. Pero en un caso como el del presidente tampoco puedo decir que no sea esa. O sea, aquí todos estamos igual, no se sabe hasta que la fiscalía haga su trabajo, nos daremos cuenta si la clave era o no era, que en realidad, para mi juicio, en este momento y para este espacio, no me interesa saber la clave, lo que me interesa saber en realidad es lo que pasa detrás de un tema como este, que es tan importante para todos los costarricenses
y que no se debe de tomar tan a la ligera. Sí, en realidad quienes han dicho que le haber dado esa clave, que no tenemos certeza si realmente lo que sabemos es que el señor presidente dijo, usted me está haciendo una pregunta de mala fe. De mala fe o me está haciendo una pregunta de mala fe. Lo cierto es que sea esa la clave o no sea, eso no invalida la prueba. En modo alguno. No se violentó la prueba con una situación de esas. No se violentó ninguna cadena de custodia, no se violentó la prueba. La prueba en sí son los teléfonos. La clave es un medio para abrir el teléfono. Pero aún si no estuviera la clave, existen medios por medio de los informáticos tecnológicos que pueden abrir el teléfono. Aquí se está confundiendo como si la prueba fuera esa bendita clave y no es así. La prueba es del teléfono y ese teléfono está debidamente custodiado, no ha sido vulnerado y entonces la prueba es total y absolutamente válida. Aquí no hay ninguna nulidad, por supuesto, que considero que muchos, y ya lo están haciendo, desde los seguidores del PAC, haciendo todo un show para decir que ya esto se anuló, que la prueba ya no es válida, lo cual desde el punto de vista legal no es cierto. Sería así si se hubiera vulnerado la prueba que es en sí los teléfonos, pero no el dar una clave, sea cierta o no sea cierta. ¿Está actuando objetivamente el Ministerio Público al ordenar una investigación una hora después o pocos minutos después de un incidente como este, doña Sonia? Bueno, a veces... Si es tan poco relevante una situación como esta, ¿está actuando objetivamente el Ministerio Público? Bueno, es que aquí se dan dos situaciones. En la fase de investigación, la investigación precisamente en el Ministerio Público es secreta. No debe ser sacada por otros medios a terceras personas. Debe mantenerse ese secreto. Pues aquí el Ministerio Público se está enterando pues, que hay una clave que debería ser secreta y que se está poniendo conocimiento de todo el país. ¿Afecta la imagen del Poder Judicial este tipo de incidentes? El artículo 295 del Código Procesal Penal, que es el que establece ese deber del secreto de todas las partes, porque no son solo los funcionarios judiciales que trabajan, sino las partes involucradas en una causa como esta, donde pueden haber 5, 8, 10 acusados, hay igual cantidad de abogados, hay imputados, y de acuerdo a ese artículo todos tendrían ese deber de mantener ese secreto de la causa. Lo que se señala en el artículo es que sería una falta grave violentar ese deber de secreto. Si alguien lo hace de las partes que están obligadas, está cometiendo una falta grave. Hay algunos artículos que hacen alusión a lo que es la violación de secretos, que están también sancionados en normas penales. Y por ahí, digamos que el Ministerio Público puede válidamente iniciar una investigación. Lo que sí llama la atención es la rapidez en donde, como decía el señor Dragos, hay cantidad de asuntos que las costarricenses denuncian, de asuntos muy graves, sustracciones o pérdidas de dinero, de muchas situaciones graves, y uno no ve esa rapidez y esa velocidad en el Ministerio Público, como se vio ayer, que prácticamente a una hora y media ya se estaba poniendo en movimiento todo el aparato de la Policía Judicial para que hicieran una investigación. Entonces, a veces termina uno pensando si todo esto no es parte de ese mismo show que se monta. Uno queda así como un sinsabor, ¿verdad? Tantas cosas que pasan graves. Hagamos a un lado el tema del cementazo, llaverazo, ¿verdad? Todo lo demás. Violaciones, homicidios, robos.
a montones. Yo sé que los muchachos de la Fiscalía, cada uno tiene alrededor de 200 expedientes. Más. Eso debe ser una verdadera locura, lo que viven y bajo la presión que trabaja la gente en el Poder Judicial. Y la señora Fiscal General, de una forma exquisitamente rápida, por así decirlo, en menos de una hora. Yo no sé, porque yo seguí con mis contestaciones y con mi discurso, y los demás diputados seguimos ahí, y cuando me mandan un pantallazo de lo que publicó este otro medio, de que ya la Fiscalía General de la República ya estaban haciendo averiguaciones de algo que a mi criterio era un tema sumamente sencillo. Yo con mucho gusto, ya lo he repetido varias veces, ya lo he dicho varias veces, entren a Google, busquen cuáles son las claves de los olvidadizos, y yo lo que le estaba haciendo era una chota a él, y yo lo entendí, que por eso es que él me dijo que yo le estaba haciendo una pregunta de ese tipo, porque él entendió la chota. Yo en ningún momento asumí, ni él dijo que esa era la clave. Eso es verdad, eso nos dimos cuenta después, al tiempo. Él en ningún momento dijo que esa era la clave en la discusión. En la discusión. Fue muy interesante todo esto. ¿Qué hay detrás del discurso de Dragos Dolanesco? Hoy hay quienes dicen que usted o negoció, o se prestó al show, o simplemente dijo, aquí soy parte de la situación, hay que distraer el evento, hay que sacar adelante las cosas, y entonces, lejos de atacar como ofrecía atacar, señores, más bien voy a ayudar. Vamos a la pausa y venimos con la respuesta de don Dragos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Los ticos somos gente trabajadora, pero más que nada sencillos y humildes. Llevamos en la sangre esas ganas de hacer realidad nuestros sueños. Nos sentimos orgullosos de tener un país con una belleza única que nos rodea. Siempre tenemos una sonrisa que nos identifica como pura vida. Y también tenemos el mejor diario, Diario Extra, el que han elegido los costarricenses desde 1978. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. En el mes del amor y la amistad, gane en grande con el Bingo Extra desde la comodidad de su casa. Acompáñenos con su burbuja familiar en la transmisión en vivo el sábado 27 de febrero a las 6 de la tarde. ¿Y cómo tener su cartón? Es muy fácil. Preste atención. Deberá coleccionar las diferentes palabras claves que saldrán en Diario Extra del 8 al 26 de febrero. Una vez coleccionadas las palabras claves diferentes, ingrese a www.diarioextra.com o a nuestras redes sociales, donde encontrará el formulario, completándolo con sus datos personales. Y también podrá comprar los cartones que quiera a través del Simpe Móvil al 7070-4171 con un valor de solo 1,000 colones el cartón. No se pierda del Bingo Extra, que viene cargado de grandes premios en el mes del amor y la amistad, desde la comodidad de su casa. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos en Sin Rodeos en esta noche con el diputado Dragos Dolanesco y doña Sonia Sandí, ex jueza penal y secretaria adjunto de CITRAJUT, con quienes estamos hablando de qué fue lo que sucedió el día de ayer. Y bueno, don Dragos, previo a la pausa, ¿negoció usted ese show para contribuir con Casa Presidencial y que se dé todo esto que se está dando? ¿O efectivamente fue una chota? Tengo que preguntárselo así. No, yo entiendo y me parece excelente. Quien me conoce y quien me ha visto y quien ha visto la trayectoria que yo he tenido, saben que yo no negocio con Casa Presidencial, saben que yo no negocio con la izquierda, ni con el PAC, ni con ningún tipo de derivación del socialismo del siglo XXI. Vea cómo nos tienen como nación, vea la pobreza y el desempleo que tenemos. Y vea que si nos tienen montados bien el show que nos tienen, en lugar de ver cómo hacemos para reactivar la economía, ¿verdad?
No, estamos discutiendo sobre si 1, 2, 3, 4, 5, 6 era o no era la clave del presidente. Pero regresando al tema, yo sí estoy convencido, doña Isa y queridos costarricenses que nos están oyendo en este momento, que el presidente Alvarado, desde el inicio de su función pública en el 2014, cuando era presidente de Limas, firmó unos contratos con Horizonte Positivo. Horizonte Positivo, que era quien era el presidente, era don Andrés Garnier, actual ministro de enlace entre el Poder Ejecutivo y los amigos, los amigos de ciertos negocios con el gobierno, porque ahí no están metidos todos los empresarios, solamente los amigos de ellos. Y para ir a recopilar información y datos sensibles de la ciudadanía costarricense. La lista era inmensa, desde cómo usted bota la basura, quién es el que te da la electricidad, qué orientación sexual usted tiene, qué religión usted practica, si tiene conflictos con su orientación sexual. Entonces a mí me parece que el presidente Alvarado, y se lo dije en la comparecencia, él venía desde la esencia misma de sus funciones recopilando información, porque para nadie es un secreto, doña Sonia, doña Isa, costarricenses, cómo fue que ganó el PAC, cómo ganó Carlos Alvarado la primera ronda, con un tema de preferencia sexual, cómo ganó las elecciones por un tema de religión. Entonces, él sabía qué aparataje, qué puntos tocar para tener cierta reacción en la ciudadanía costarricense. Y yo le pregunté si él utilizó toda esa información que había recopilado. Evidentemente me dijo que no, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y evidentemente también lo digo, te lo digo a la cara, yo no negocio con Casa Presidencial y jamás me iba a prestar yo a hacerle un show al presidente para que se diluyera algo tan importante, un trabajo tan exquisito que ha hecho doña Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado, Jonathan Prendas, Pedro Muñoz, doña Floria Segre y hasta la misma Carolina Hidalgo, la cual no comparto absolutamente nada de sus tesis, ¿verdad? La diputada Carolina Hidalgo, que es una comisión seria, que hemos estado trabajando seriamente para prestarme a este show que montó el gobierno y los amigos del gobierno, el Troll Center, junto con ciertos medios, amigos, que ya sabemos que nos costó 11.000 millones de nuestros pensiones el comprar la línea editorial de cierto periódico de por allá de Tibás. Los abogados del presidente van a acudir a la Sala Cuarta para impugnar la comparecencia porque dicen que el señor presidente de la República el día de ayer fue sometido a una interpelación velada y no a una comparecencia. Eso dijo uno de sus abogados. Hace unos minutos mencioné el tema y ya hay alguien que escribe y nos hace esta pregunta. ¿No cree usted que hay cierta hipocresía cuando nadie cuestionó a los mismos abogados imputados del caso UPAD en el caso de la filtración a los medios de lo ocurrido con el magistrado Jesús Ramírez siendo privada de esta audiencia? ¿Qué dice usted, doña Sonia? Ciertamente uno ve pues todo el montaje que hace esta gente del PAC en todos los asuntos. A mí, por ejemplo, ellos utilizan lo que les conviene en el momento que les conviene para montar y hacer el escándalo. Cuando no les conviene, no lo usan y no les sirve. Incluso la misma Constitución. Por ejemplo, don Carlos Alvarado dijo que el decreto de la UPAD nadie podía decir que era inconstitucional porque la Sala Cuarta no había dicho que era inconstitucional. Pero él sí se arroja la potestad de decir que el hecho que una comisión lo llame a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones, como a cualquier otro ciudadano puede esa comisión llamarlo porque la Constitución lo autoriza, y entonces él sí dice que eso es inconstitucional y la Sala no lo ha dicho, o sea, lo dice él. O sea, que ellos sí pueden decir lo que sea, de usar la Constitución
cuando les conviene, de la manera que les conviene, pero cuando no les conviene, entonces no sirve la Constitución, porque efectivamente esta audiencia con el magistrado Ramírez era privada también, y fueron los mismos abogados de estas personas quienes divulgaron lo que ahí ocurrió. Y ahí no fueron a la sala constitucional, ahí no armaron un escándalo, ahí era el show nuevamente para hacer una cortina de humo de lo que estaba pasando, que era que estaban llamando el presidente a una comparecencia ante la sala tercera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Montar shows, montar cortinas de humo con todos los temas, precisamente para diluir lo que son los temas principales. Y lamentablemente los costarricenses no somos muy dados a poner atención a lo que está detrás de lo que se ve, porque se pone una mampara, pero detrás hay otras cosas. Don Dragos, ¿cuál era el objetivo real que tenía o tiene la Comisión Investigadora UPAD con la comparecencia del señor presidente el día de ayer? ¿Realmente con lo que sucedió se logró? Bueno, yo creo que quedó demostrado que el presidente dice que no leyó el decreto. El famoso decreto. O sea, tenemos un presidente que llega, estampa la firma, ¿verdad?, a algo que es inconstitucional. Sabemos, es evidente que él lo había leído, que él había presionado para que saliera, ya que en 3 ocasiones Mideplan se lo había rechazado y ellos seguían una y otra vez intentando a ver cómo pasar ese decreto, cómo formalizarlo legalmente de algo que ya venía funcionando, de hecho, 18 meses antes. O sea, ellos ya estaban recopilando datos. Ya sabíamos que los muchachos de la UPAD ya le habían pedido hasta Michael Soto, ministro de Seguridad, toda la información de los privados de libertad, y que Michael Soto se los dio. O sea, información sensible. Para hacer política pública no se necesita saber ni el nombre, ni el apellido, ni el número de cédula, ni dónde vive, ni todas esas cosas que estaban recopilando ellos. Aquí hay un tema muy interesante que es el escándalo de Cambridge Analytica del 2016, por el cual fueron condenados Facebook y todo un engramaje en la Unión Europea, porque estaban recopilando datos sensibles de las redes sociales para manipular a la población. Así fue como dicen que ganaron el Brexit en Inglaterra y se utilizaron para ganar muchas elecciones en muchos países del mundo. Entonces, repito una vez más, esta gente sabe lo que están haciendo, saben qué información recopilar, porque ellos necesitan saber qué información, a qué le es usted susceptible, qué le gusta, a qué usted le tiene miedo, y saber a su teléfono exactamente la publicidad que le necesita llegar para dar clic exactamente en ese votante para sacarlo a votar o que no salga a votar en protesta. Entonces es muy interesante. Para mí, cortinas de humo. ¿Sabes cuál es otra cortina de humo? Lo que le hicieron a la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo, a lo largo del año pasado, que le hicieron toda una comisión investigadora, que por qué se perdieron los audios cuando ella fue a escuchar al presidente a ver qué fue lo que pasó, y a esta pobre mujer le hicieron pasar canutas y casi la despiden por un tema que ella, evidentemente, esos audios no los manejaba ella, los manejaban sus subalternos, y sus subalternos habían sido puestos por el PAC. Todos eran miembros del PAC y todos son afines al partido PAC. Entonces ellos van ramificando sus tentáculos por todos los sectores de la sociedad y por el sistema estatal. Doña Sonia. A mí me llamó mucho la atención de lo que manifestaba ayer el señor presidente, justificando las acciones de la creación de este UPAD, de este decreto, por los fines. Casi como diciendo, el fin justifica los medios.
O sea, no importa haber cometido acciones que podrían reñir con la ley, que podrían, y no aseguro porque está en etapa de investigación, que podrían reñir con la Constitución política, porque dice él que el fin era tener a mano la información para ayudar a los más pobres, a los más necesitados. Sin embargo, vea la contradicción, que cuando van a entregar los bonos para el año pasado, por la cuestión, el bono de proteger, no utilizaron eso. O sea, no existía. ¿Dónde estaba? Porque la información que hay y que sale en la prensa y que se ha investigado es que le entregaron ese bono hasta a personas privadas de libertad, que a una familia se la entregaron 3 o 4 veces. Bueno, hay investigación por la pérdida de gran cantidad de dinero. Pero la justificación que dan es que, y lo repitió el señor presidente en varias ocasiones, que a mí me llamó mucho la atención, que como el fin era proteger a los más desvalidos y tener una información válida para poder llegar a ellos y poderlos ayudar, no importa que a su vez se violara el derecho a la privacidad de todos los costarricenses, lo cual no debe ser así, porque un presidente de la República es la primera persona llamada a ser ejemplo en todos los sentidos. Ejemplo de respeto a la legalidad, ejemplo de respeto a la Constitución política, a las leyes, y si tiene que llevar a cabo sus funciones y sus acciones, perfecto, hágalo, pero hágalo respetando las leyes. No vaya a una asamblea a burlarse de los costarricenses, porque a veces pareciera que es que creen que los costarricenses somos tontos, o que no sabemos leer del 1 al 6. Pareciera que eso es lo que ellos creen, porque entonces nos salen con cuentitos como esos, nos salen con cuentitos como de que es para ayudar, pero a la vez no saben ni siquiera a quién le están entregando el bono proteger. Doña Sonia, ¿debe un presidente de la República tener medidas mínimas de seguridad con sus dispositivos electrónicos, tomando en cuenta la información sensible que se maneja? Totalmente. A mí me parece grave que, y no es porque nosotros lo creamos, las mismas gente de informática, todos los que conocen de esto, pues dan recomendaciones de que las claves deben llevar números, que deben llevar letras, de que deben llevar mayúsculas, a cualquier ciudadano, para que no nos violenten o no se nos adivinen cuáles son las claves. No es posible que un presidente de la República diga, que yo no sé si es verdad o es mentira, que su clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, por favor, si es un teléfono donde se tiene información que puede ser muy sensible, que puede ser, que tenga que ver incluso hasta con la seguridad del Estado, ¿cómo es posible que cualquiera pueda adivinar esa clave? A mí me parece que sí es importante que haya una seguridad básica. Igual que él se protege con seguridad, con guardaespaldas, igual hay que proteger todo lo que es información que puede perjudicar a los costarricenses. Don Dragos, como diputado, ¿cómo entender el apoyo orquestado por todo el gabinete Alvarado el día de ayer? Pues normal, ellos funcionan así, ¿verdad? Y siempre se han orquestado así, ellos trabajan en equipo. Don Carlos Alvarado, cada vez que ocupa ayuda, pone a todos los ministros, a todos los viceministros a difundir cierta información a los diputados para que se replique dentro de la sociedad. O sea, me parece que es parte de su estrategia como millennial, que es, ¿verdad? Y replicar, y además que es un gobierno que es muy susceptible a lo que pasa en redes sociales, ¿verdad? Es muy susceptible a cambios, debido a ellos ven la temperatura, ven cómo va reaccionando la población costarricense según redes sociales, y así ellos van cambiando su forma de ser, ¿verdad? Y su actuar. ¿Qué opina de las declaraciones del señor presidente el día de ayer? ¿Fueron suficientes para aclarar los cuestionamientos en torno a la UPAD? No, en lo más mínimo. O sea,
llegó y dijo que no había leído, llegó y dijo que no se acordaba, que no precisaba datos fundamentales, ¿verdad? No se acuerda cuándo fue que se organizó ni por qué, y también llegó y dijo que lo que él le había pedido a los muchachos de la UPAD no había sido lo que terminaron haciendo los muchachos de la UPAD. O sea, entonces ahora resulta que los jóvenes que estaban realizando todo ese trabajo y que fueron y le pidieron la información a Michael Soto y a otras instituciones, actuaron así a la libre. Ellos solitos decidieron ir a buscar toda esa información. Algunas instituciones le dijeron, no señor, no le damos esa información. Hay otras que sí dieron la información, en el caso de don Michael Soto, porque don Michael creyó que el presidente es la máxima representación y que él debía acatar las órdenes, pero ni una carta, ni fue ni el propio presidente que le pidió, fue uno de los muchachos. ¿Usted sabe qué es lo más ridículo de todo esto? Que llegan y le dicen a uno en la cara, don Diego Fernández, que ellos ocupaban saber toda esa información para saber dónde estaban las escuelas con problemas de estructura y que ocupaban una manita de pintura o ocupaban hacer unas aulas nuevas o dónde estaban las presas en la hora pico. Muy fácil. En el MEP existe el DIE y ahí donde está toda la información, donde están todas las escuelas y colegios y kinderes con problemas. Usted va al Ministerio de Educación y pregunta, ahí está. ¿Usted quiere saber dónde están las presas de la hora pico? Pregúntele a cualquier costarricense de acá del Valle Central y yo le voy a decir que es en Barrial de Heredia, le digo que es allá por el aeropuerto, que se pone el acoso. Y por favor, ubiquémonos y deje, señor presidente y gobierno del PAC, de tratarnos como si fuéramos tontitos. No lo somos, sabemos a lo que estamos jugando, sabemos a lo que ellos están jugando y lo que nos están tratando de vender, y lamentablemente ciertos medios que en lugar de ser equidistantes, en lugar de realmente transmitir la información correcta y, como dije, equidistante, esta labor que han pasado no sé cuántas veces hablando sobre mi persona y ni una sola vez me han llamado para preguntarme, oiga, ¿qué opina usted? Usted, el medio La Extra, y usted por lo menos me han llamado y me han dicho, oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y yo con mucho gusto le hubiera contestado, pero no, prefieren solamente irse por las laterales para seguir creando humo de las cosas realmente importantes. ¿Dónde está la información sensible dentro de las investigaciones que ha hecho y toda la documentación que ustedes tienen? ¿Hay algo que arroje una idea de quién o cómo o a dónde está esa información? ¿Usted sabía que la información... Yo pregunto. Yo no sé nada. Parte de la información andaban en las mochilas de los muchachos en las computadoras. Ahí andaban ellos con toda esa información. ¿Y ahora dónde está? Bueno, bien. Ya los muchachos no están, ¿ahora dónde está? Y lo más grave, porque yo escuché que ayer le preguntaron al presidente precisamente que qué había pasado con toda esa información, que el seguimiento, y él dice que él no volvió a saber nada más, porque él, como le abrieron una causa, entonces ya su deber de vigilancia, su deber de su responsabilidad, ya para él murió y sí, ya entonces todo quedó así. O sea, aquí se perdió la información de todos nosotros, ¿verdad? La información sensible, y aquí nadie sabe qué pasó, ni para dónde se fue, ni nada por el estilo. Pero sí andan preocupados porque yo llegué y leí en Google que el password, la más fácil para la gente que olvidadiza es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora ese es el show que se montaron. ¿Cómo le han montado shows a otras personas que son contrarias y son críticas de estos gobiernos del PAC? La gente pregunta, ¿dónde están esos muchachos y por qué no se ha hecho nada? Esos muchachos fueron convocados por la misma comisión de investigación, pero llegaron y tomaron una decisión diferente a la del señor presidente de la República. Ellos dijeron, nos abstenemos de declarar, no vamos a dar ningún criterio, porque esa fue la recomendación de sus abogados. El presidente dijo, yo voy a hablar, voy a responder, pero entonces aquí nos preguntamos si efectivamente se logró obtener respuestas a las preguntas que ustedes estaban haciendo
en cuanto a esa comisión, porque el papel de los diputados tampoco fue como que, wow, ¿verdad? Qué excelente. Permítame que lo diga de esa forma, porque usted no lo va a decir, pero yo lo voy a decir desde afuera. No se vio como lo mejor, porque algunos llegaban solamente a darle tiempo al otro, otros, digamos, no sumaban a que ya... pero yo sí estuve bien. Bueno... no, usted, no, por favor, ya, y usted fue el entronque ahí, el que le salvó la campana. Dicen algunos que usted negoció en casa presidencial y por eso se lo reitero. No. Dicen, usted negoció y quién sabe qué le están dando. No, hombre, jamás voy a negociar con un partido de izquierda. Vea, yo creo que esto, si el proceso judicial, que es un proceso totalmente independiente a lo que hagamos los diputados, va por el buen camino y luego un juez de la República cree conveniente que esto se eleve a un juicio, entonces ahí todos estos muchachos van a tener que ir a hablar y ya no se van a poder abstener y el presidente va a tener que llegar y decir, al igual como Otón Solís en el 2016, cuando estaba el juicio de las estafas del PAC, llegó y dijo en el juicio que si el PAC resultaba condenado tenía que cerrarse como partido, porque se convirtió en lo mismo que los partidos tradicionales. Así vamos a ver nosotros en un futuro cercano, a ver qué va a pasar en estrados judiciales, si así lo cree un juez de la República. Doña Sonia. Sí quiero aclarar, para que no quede en el ambiente y en la información, bueno, yo como abogada y como ex juez, siempre me inquieta que no quede información. Estas personas, estos muchachos y todos los acusados tienen su derecho de abstenerse hasta el último momento del juicio, para siempre. O sea, es el Ministerio Público el que tiene la obligación de demostrarle los hechos y ellos, como un mecanismo de defensa, si así lo escogen, pueden mantenerse en abstención. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que en la función pública, en el Poder Judicial, que es donde yo más he tenido pues experiencia, no solo como empleada que fui, sino también ya fuera como litigante y en el sindicato, cuando un funcionario público comete una falta, no solo se le abre la causa penal, sino que además se le abre una causa administrativa para sancionarlo laboralmente. Que yo sepa, nunca se ha dado información de que esto haya ocurrido así. Bueno, nos queda un minuto y quisiera preguntarles a ambos. ¿Quiere la Casa Presidencial obviar la gravedad de la acusación penal en el caso UPAC, después de que ustedes vieron lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa en el caso de doña Sonia? Don Dragos estuvo presente. ¿Qué opinión les merece? ¿O creen ustedes que lo que se quiere es, en alguna medida, obviar la gravedad del tema? Yo considero que sí. Y considero que están utilizando esto que ocurrió de todas las partes. Hubo algunos diputados que hicieron preguntas importantes, el mismo don Dragos, y sin embargo nada de eso se saca hoy día. Hoy lo importante es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Don Dragos, en 30 segundos. Evidentemente, una estrategia que ya ha utilizado en repetidas ocasiones estos gobiernos del PAC, de tratar de crear cortinas de humo, de tratar de desenfocarnos de realmente lo que tenemos que enfocarnos. Esto es estrategia política. Costarricenses, no caigamos una vez más en cosas totalmente que no son importantes de lo que es realmente importante, y es que el presidente de la República cometió una ilegalidad y una inconstitucionalidad, algo que él juró defender, hizo totalmente todo lo contrario. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Sin Rodeos. A ustedes en sus hogares, invitarles para el próximo martes a partir de las 8 de la noche, un programa más, un tema más aquí en Sin Rodeos. Que pasen un lindo fin de semana. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político,